Bueno, la tarde con amigos hoy mañana, desde acá, desde Buenos Aires, para Río Negro, Canal 8 de General Roca, Río Negro, Canal 9 de Neuquén. Un placer entrevistar al ingeniero Ramón Puerta, expresidente de la Nación, dos veces gobernador de Misiones, el otro día dije tres, dos veces gobernador de Misiones, embajador argentino en España. La verdad que gracias Ramón por recibirnos esta mañana y un placer estar contigo aquí. Bueno, muchas gracias y esta introducción que haces vale la aclaración. Fui presidente sin ser candidato a presidente. Cayó el gobierno de la Rúa, yo era el presidente del Senado, pero cumplimos con la Constitución 100%. En 3 días, Asamblea Legislativa y se eligió quien tenía que continuar. Si no me quedé con lo ajeno. ¿Y soñaba Ramón usted ser presidente? ¿No? ¿Soñó cuando era chico, cuando empezó la militancia política? Eh, Siempre hablé de que iba a ser gobernador de Misiones de la escuela primaria, me hacen acordar algunos amigos que yo ya decía eso. Cuando llegué al gobernador, varios me llamaron, che, vos lo dijiste cuando tenía 6 años. Lo de presidente no me acuerdo. Pero me gustaría ser candidato a presidente, que nunca fui. Llegué a ser precandidato a presidente, llegué a presidente por un hecho no deseado, pero nunca fui candidato. Y candidato para hacerlo desde un partido político, que hoy es nuestro gran déficit como peronista, ¿no? No tenemos partido. Usted está en el peronismo republicano, ¿no? Yo estoy en el peronismo, y nuestra denominación es peronismo republicano, porque después de muchos años de un kirchnerismo frenético y que se volvió antiperonista, le mandaron a meter la marcha allá donde muchos se acuerdan, hoy hábilmente varios integrantes del kirchnerismo hablan de peronismo. Entonces se nos complica la cosa, porque muchos periodistas también se montan y dicen, este gobierno peronista, este es un gobierno kirchnerista y hay que respetarlo como kirchnerista. Han ganado las elecciones. Ahora, no me pueden decir que Moró es peronista, que el gobernador de Santiago del Estero es peronista, el hijo de Alfonsín. Entonces, es una fuerza transversal el kirchnerismo, que tiene a muchos que vinieron desde el peronismo. Y muchos que estaban en el kirchnerismo, cuando vieron que el kirchnerismo dejó de ser peronista y que tomó un camino setentista, por ahí hasta ochentista, chavista, bueno, vuelven a donde podemos ser fuerza de vanguardia. El peronismo es la fuerza del tercer milenio. Fue la vanguardia que en los 90 resolvió la hiper que heredó Menem del fracaso económico de la gestión anterior. Entonces, ese peronismo que hoy los tenemos que reconstruir con Pichetto a la cabeza es muy importante. Lo denominamos peronismo republicano para eliminar esta confusión, pero es muy importante dentro del núcleo opositor, que es un frente que tiene 4 cabezas, y cabezas importantísimas. El radicalismo, el PRO, una fuerza nueva que, bueno, gobernó 4 años, dentro de Cambiemos, la coalición cívica y el peronismo que lo representamos a los peronistas republicanos, y vuelvo a mencionar a Miguel Pichetto. ¿Por qué? Pichetto es un fenómeno muy raro de la política, yo no conozco otro antecedente. Pichetto es respetado y muy bien visto por el peronismo, y es respetado y no atacado desde el no peronismo, lo que algunos dicen los gorilas. Bueno, a Pichetto lo ven con simpatía, lo vemos con simpatía, los peronistas y también los gorilas. Y esto es muy bueno, porque el peronismo es frentista, no es transversal, es frentista, no existe la pata peronista. Él tiene muy buena relación con Brandoni, con Gerardo Morales, con Valdés, gobernador de Bueno, Corrientes. yo presencié la reunión del jueves, Mm. el respeto es recíproco, ahí también estaba Cornejo, dirigente muy importante de Mendoza, estaba el presidente del Partido Radical, el gobernador de Jujuy, Morales, estaba Sanz, es decir, habían autoridades partidarias radicales, y estábamos nosotros los peronistas, el PRO y la coalición cívica, y observé algo muy bueno para la Argentina. Se ha consolidado un frente opositor amplio que está buscando los puntos precisos para salir a la calle con una propuesta para resolver los temas de la drogadicción, de la inseguridad, este tema del fondo que no se puede dudar. No hay plata. La mejor plata es la que vos no debés, la que la generás vos y no necesitas pedir a nadie. Ahora, una vez que tenés déficit como tiene Argentina, no hay ningún dinero más barato que el del fondo. Y es el mejor de todo, es a largo plazo, baja tasa, o es el menos malo, de acuerdo al punto de vista. Todo otro dinero usurario, como el que llegó en su momento, cuando Néstor comete el error de devolver al fondo, pero endeudarse en Venezuela.
a tasas mucho más altas. Y aparecieron cosas poco transparentes. El fondo también es transparente. Con ese tema también se habló en la reunión del jueves. El acierto el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, de poner en marcha la educación de vuelta a las escuelas. En Suecia nunca se cerraron las escuelas y nunca se le permitió usar tapabocas a los niños, porque está demostrado que esto no es el camino. Ahora, Argentina sobreactuó este tema, destruyó muchas cosas, entre otras la educación. Así que vamos a llevar adelante, copiando esta decisión de la capital, a todas las provincias que nos quieran escuchar. ¿El manejo de la pandemia cómo lo vio? Era un desastre llevado adelante con un alto grado de demagogia. Y cuando digo un desastre es mirar el número de víctimas que hemos tenido. 124.000 estamos llegando, lamentablemente. Yo me acuerdo que el presidente Fernández dijo, si hubiera estado más, ya tendríamos 10.000 muertos, tenemos 127.000. Sí. Quiere decir que esto no fue acertado. Y además nuestra economía se desplomó, ni qué decir los muertos que hay fuera del COVID por culpa de la cuarentena obligatoria y prolongada. Muchísimos países hicieron cuarentena de 15 días. En Río Negro se fundieron muchos negocios, por ejemplo, hoteles, negocios, Bariloche. En el país. Hubo mucha gente que se suicidó por depresión, gente que tenía una enfermedad que había que continuar con tratamiento, llámese cardiológico, cancerígeno, también murieron, no fueron más atendidos. Menos mal que todos esos gimnasios y polideportivos y galpones que había en todo el país llenos de camas no lo usaron. No sé dónde están las camas ni cuánto costaron, pero lo que sí yo sé es que no lo usaron, menos mal, porque también la internación irresponsable de juntar a muchos en un mismo salón, en una misma sala, trajo muertos, esto no hay duda. El que se quedó en la casa la pasó mejor que el que se internó. ¿Y los vacunatorios VIP? Ya que estamos hablando es parte de un esquema de corrupción generalizado. Yo creo que Argentina, y eso no empezó con este gobierno, pero se agigantó con este gobierno. Es un mal que en los 90 tuvimos varios logros contra la corrupción en materia de privatizaciones. Con las privatizaciones vos le sacás la caja al que en nombre del Estado vaya a administrar la empresa y dice, ahora es nuestra, es de él, no es nuestra. Bueno, en eso se pudo avanzar, lo que no significa que no hubieran hechos de corrupción y que se haya tenido una política integral contra la corrupción. Yo creo que ahí hemos fracasado. La Cámpora avanzó mucho en los organismos del Estado y ahora la renuncia de Máximo. Su reflexión, Ramón. Bueno, Máximo renunció a un lugar donde nada tiene que ver con lo que vos estás preguntando. Las cajas las siguen manejando. Yo vi la lista de cajas que maneja la Cámpora y es incompleta la lista. Por ejemplo, en esa lista se olvidaron de Yacyretá. Yacyretá está hermano de la Cámpora. Un hombre, hijo de un prominente dirigente radical de mi provincia, pero bueno, el kirchnerismo es transversal, ya lo expliqué, el chico de la Cámpora, y bueno, está al frente de Yacyretá. A lo mejor lo hace bien, pero que agarraron casi todas las cajas, eso es cierto. Y lo de Bonovich, los viajes, todo lo que se hizo en este tiempo cuando el presidente había pedido... ¿Usted piensa que el presidente tiene autoridad moral en este momento con la fiesta de Olivo y todo lo que fue pasando? Bueno, fíjate lo que está pasando en Corrientes en este momento. Se está incendiando la provincia, incendio que ya empezó hace rato y que también afecta a la mía, Misiones. Y quienes tenían que estar al frente de esto también andaban viajando por algunas islas paradisíacas y países demasiado lejanos. Esa es la mi responsabilidad. Yo creo que nuestro presidente, no quiero ser duro con adjetivos, pero tiene una alta dosis de irresponsabilidad y de incoherencia. La irresponsabilidad y la incoherencia termina. Mirá lo que hizo con Estados Unidos. ¿Qué dijeron los rusos y los chinos? Si querés plata nuestra, la vas a tener después que arregle con el fondo. Y el principal poder dentro del fondo lo tiene por acciones, por aporte, porque ahí el fondo no es un banco, es un lugar donde los países que andan bien ponen dinero para ayudar a los que queremos andar bien. Bueno, el principal es Estados Unidos. Encima nos castigan con un impuesto que hubiéramos conseguido negociar bien, pero si hablamos mal de Estados Unidos, pues no podemos esperar favores. Es contradictorio todo, es esquizofrénico inclusive. Irresponsable, incoherente. Es triste, ¿eh?
Otro cuento chino más, los 20.000 millones de dólares, como se dijo en la época de las inversiones chinas, otro cuento, como escribió Oppenheimer en su momento el libro. Yo ahí no conozco bien el tema, no quisiera hablar de lo que no conozco, pero yo veo que hay un amor casi platónico con todo lo que tenga olor a izquierda. Ven una bandera roja y le gusta mucho. Y si ven la estrellita de 5 puntas también le gusta. Bueno, es entendible de lo ideológico, pero después no me vengan a decir que son peronistas. El Perón no le iba a rendir homenaje a Mao Zedong, ni a Lenin ni a Stalin. No, Entonces, el tema del peronismo es un tema para discutir horas y hablar horas, pero que este gobierno es kirchnerista, no hay duda. Que tienen un derecho a gobernar, lo ganaron la urna. Entonces, hay que darle gobernabilidad. Yo, ¿por qué soy partidario de votarlo del fondo? Porque eso es votar a favor de Argentina. No hay otro recurso en este desastre de déficit que tenemos más barato. Entonces, si me ofrecen un dinero más barato, a más plazo, bueno, con mucho gusto. Pero el fondo, encima del fondo te acerca ciertas propuestas, que no quiere decir que aceptemos todas, pero muchas de ellas ayudan a ordenar lo que está totalmente desordenado. Acá se habla de ajuste. Hay que hablar de ajuste. Hay que hablar del terrible desbarajuste que tenemos. Entonces salgamos del desbarajuste. Y eso se sale ordenando, siendo coherente. Coherencia es que la oposición, que tomó plata en el fondo hace 4 años, ahora también facilita a este gobierno para que Argentina tenga recursos más baratos. ¿con qué país sueña Ramón? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. De lo que conozco en la actualidad, los países nórdicos son muy seductores. Yo soy descendiente de español. Bueno, a mí me gusta España. Ahora, mis abuelos o mis antepasados que vinieron por el terrible fracaso que vivía España, hoy primos míos quieren volver a España, porque fracasamos nosotros acá. Así que acá hay que mirar bien. Y tenemos una ventaja en este momento. Como estamos atrasados, hay quienes van adelante. Y vamos a copiarle a los que les va bien. Por eso tu pregunta me hizo reflexionar y pensar. Hay varios países que les va bien, ¿eh? Acá cerca, ¿eh? No hace falta ir tan lejos. Uruguay, Paraguay, Chile. Perú tiene una economía que van cambiando de gobierno, cae presidente, pero la economía sigue dando resultados. Hoy Perú tiene menos pobre que Argentina, menos desempleo que Argentina y 100.000 millones de dólares guardados en el banco, ¿eh? Y superávit. Ahora, ¿por qué nosotros llegamos a esta situación? Y otra cosa que envidiamos de Uruguay, por ejemplo, que Pepe Mujica habla con la calle Pou. Acá Cristina no habla con Macri, no entrega la banda presidencial. Bueno, ¿Por qué nos pasa eso, y bueno, ese atraso de tantos años, ¿no? ese fue el error de Néstor apenas asumió, que destruyó uno de los logros más grandes de la democracia que renació en el 83. Alfonsín fue en la dirección correcta, no pudo concretar. Los carapintados se le plantaron, no conseguía resolver esto, pero avanzó en la dirección correcta en materia de derechos humanos, en materia de avanzar en una justicia que nos tranquilice a todas las partes. Y Menem concretó. Menem terminó con los caras pintadas, dio vuelta a la página, indultó a todo el mundo y de eso no se hablaba más. No era un tema de conversación en ningún lado. Y ahora volvimos otra vez a los recuerdos de los 70. 70, son 50 años atrás. Y también el recuerdo de los 80. Yo cuando le veo a Alberto Fernández actuar, lo veo a Alfonsín. El bigotito Alfonsín, el traje Alfonsín, y se llena la boca. Claro, Alfonsín fue un hombre de vanguardia en el 80, pero ahora ya no podemos seguir en aquellas visiones. Yo soy peronista, pero no voy a copiar al Perón del 45, cuando en Argentina se discutía si había que estar con Hitler, Stalin o el italiano, De Mussolini. Mussolini. Bueno, pero había ido a hacer el curso de esquiador a Italia. Nadie hablaba de Estados Unidos y de Inglaterra, que ganaron la guerra. Y Brasil sí jugó ahí. Entonces, ese error estratégico no lo podemos cometer ahora. Yo soy peronista y me encantaba la tercera posición, porque estaba el capitalismo de un lado y el comunismo del otro. No, yo no quería ser comunista. Entonces, por el medio, Ni yanqui ni ni marxista ya, somos peronistas. bueno, pero cayó el comunismo. Mm. Hay un solo mundo, que no es el yanqui, es el capitalista. Como es China, hoy China es capitalista. Capitalista liberal, no neoliberal. Los neoliberales. No, muchachos, la economía, vamos a hablar de economía, hay un solo modelo.
con éxito. Capitalista, liberal y privatizador. Ese es el modelo. Ahora, después viene la política, después vienen los temas sociales. Con plata vos tenés políticas sociales. Sin plata, ¿qué vas a hacer? Y Néstor Kirchner participó 7 veces en la misma lista que Menem, fue muy amigo de Domingo Felipe Cavallo, porque hay algo que se llama archivo, Ramón, y ese archivo Ya, Néstor, nadie lo puede superar, ¿eh? está bien. Néstor, le doy gracias porque cuando él asumió gira hacia la izquierda, que algunos dicen que la facultad había sido de izquierda. Pero después toda su trayectoria era, igual que yo, gran chupamedia de Caballo. Éramos los dos chupamedias más grandes, él y yo. Entonces, apenas asumo y veo que se tira a la izquierda y se empieza a presentar casi como montonero. Le digo, Néstor, le pido una audiencia, me atiende en el acto. Estábamos los dos solos en la casa Rosario. Néstor, tienes una pregunta. Vos sabés que vos y yo fuimos los dos chupamedias más grandes de Caballo, pero vos me ganaste. Vos le sacaste 1000 palos y yo le saqué solo 300. Entonces se rió como te estás riendo vos. Digo, ¿por qué este giro a la izquierda? Ramón, tenés que entender algo, me dijo. Lo único que te da fueros es ser de izquierda. Mirá lo que me dijo. Me hizo reflexionar y después me empecé a fijar en el mundo, no solo en Argentina. Esto es cierto. El hecho de ser, y hoy leí que la máxima figura de este tema de los derechos humanos, que tanto se habla, que, le pegó a la Sí, pobre chica sí, que hoy estaba, tuvo una agresión esta bueno, mañana, ni me fue. acuerdo el nombre de la persona y vi la camiseta, lo que decía. Y Sí. bueno, y son los derechos que se quieren asumir solamente por hablar en idioma inclusivo, de Bueno, decir, Donda tiene la empleada en negro, Victoria Donda. sí, por hablar en idioma inclusivo, él le pide, dice, compañeros, no muchachos, no alcanza con la forma. Vamos a las cuestiones de fondo. Mm. Hoy tenemos más pobres que nunca, hoy tenemos desempleo y tenemos un horizonte demasiado oscuro porque estamos sin rumbo. Ramón, los problemas en la Argentina siempre fueron los mismos. Usted habla del gobierno Menem, fue la única vez que se estabilizó la economía, no había Sí, la inflación, inflación, no hubo no inflación. hubo inflación. Después siempre el problema es el mismo. Sí, el déficit fiscal es muy grande. eh, y vuelvo a repetir, nosotros elegimos siempre mal en política exterior. Brasil jugó con los que ganaron la guerra y las inversiones fueron a Brasil. Nosotros jugamos con los perdedores. Y ahora hay que acordar con el fondo y nuestro presidente se va a China, Rusia y habla mal del Y fondo. presidente de la CELAC encima. Habla mal del fondo y del que tiene más poder dentro del fondo. Incluso los dos países que visita le advierten esto. Dicen, mira, hay que arreglar con el fondo. Pues entonces, Hay una contradicción. Le voy a cerrar con un ping-pong, Ramón. Le nombro una figura política. Raúl Ricardo Alfonsín. yo creo que inició un buen camino en los temas que ya mencioné. Un desastre en economía. Fue la visión que en aquellos tiempos él cometió ese error y muchos podríamos haber cometido el mismo, de creer en que había un camino distinto al capitalismo y al comunismo. Y ya el camino económico era el que llevaba adelante Europa, el que llevaba adelante los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos y algunos países acá en este. Entonces en economía muy mal, pero tiene el valor de haber entrado dentro de la democracia en una senda correcta. El doctor Carlos Menem, que mañana se cumple un año de su fallecimiento. Bueno, fue un gran presidente, gran presidente. Hay un hecho que no es despreciable, y se lo dije a él. Cuando él comete el error de querer la RR, tuvimos varios gobernadores reunidos, hubo dos, el de Mendoza y yo, que le dijimos, mire, presidente, acá el tercer mandato usted tiene que volver a ganar después de 4 años. Y yo estaba sentado al lado, le tomé el brazo y le dije, mira, mire Carlos, mire presidente, usted se está por ir del gobierno después de 10 años y medio. Ni Perón Llegó en tanto. 3 mandatos llegó a 10 años. Y usted se va con 10 años y medio. Es cierto, Roca gobernó 12, pero 6 más 6. Más ahí, Bueno, claro. usted se va con 10 años y medio. Nadie en En ese la, tiempo. en la medida que dentro de 4 años vuelva, bueno, ahí se seguirá sumando. Pero no jodamos más con la RR. Y bueno, ahí se Usted lo, terminó. bueno, usted lo acompañó a ver a Juan Pablo II. Varias veces lo acompañé. Yo jugué para Cafiero, contra Menem. A mí no me gustaba lo que decía Menem. Ahora fue el mejor presidente que conocí. Porque como presidente supo corregir sus errores y supo convocar a todos. Acá, los que en la interna estábamos en contra, no nos seguimos perseguidos. Ya que lo nombró Cafiero y Dualde, ya que lo mencionó a Ah, Cafiero recién. Cafiero no lo conocí tanto, salvo en esa interna, que me gustó su punto de vista.
no tengo tantos elementos y después ya como presidente del Senado, él dejaba de ser senador y me acompañó cuando Duhalde queda de presidente, él vuelve a ser senador, así que tengo un buen concepto de él, creo que fue un hombre intelectualmente valioso y tuvo, junto con otros dirigentes, como Manolo Torro, porque la casa de Manolo se hizo, el valor de romper con un peronismo que había perdido en el 83 y que había tomado el mal camino, y fue la renovación peronista. Bueno, ese es un gran mérito que tiene. Dualde, Dualde tuvo una excelente presidencia en un momento dificilísimo cuando concertó con todos los sectores. Fue un gobierno de coalición que resolvió temas, pero claro, aprovechó el éxito de los 90 en el equipamiento y corrigió un gran defecto que era la rigidez del 1-1. Duhalde fue un excelente presidente, cometió el grandísimo error de empujar a alguien que iba a contramano. Pero bueno, son errores que en política todos hemos los cometido. últimos dos, Mauricio Macri y el Papa Francisco. Mauricio es un presidente exitoso en política exterior y valoro muchísimo que respetó el disenso. En el gobierno de Mauricio, disentir no era pecado. Ahora es peligroso disentir, ¿eh? Los periodistas la pasaron mal. No solo los periodistas, los opositores tengo que tener mucho cuidado. Yo me comí difamaciones de todo tipo, una transmisión en cadena acusándome que tenía esclavos en mis propiedades. Por la televisión pública. Pero claro, solamente por ser opositor. Entonces, esas cosas en el gobierno de Macri no pasaron. En el gobierno de Macri se podía ser opositor, política exterior correctísima. Eve de Bonafini tenía su programa en televisión pública. Pero sí, la libertad es fundamental, porque acá hay muchos liberales en economía, pero después son dictadores en lo político. China es una dictadura, ¿eh? Ahora la economía tomó el camino. Por eso, lo único que no se puede discutir más es economía. Papa Francisco tiene una cuestión, en mi caso, ¿Lo fue a visitar usted, no? muy sui generis. Yo fui amigo y fui beneficiado políticamente, y mi provincia y mi país, por el cardenal Bergoglio. Bergoglio nos ayudó a armar la lista del no a... Rovira. Bueno, Rovira era empleadito de Kirchner. La lista del no a la reelección indefinida, que Néstor lo empujaba, largan en Misiones porque le daba muy bien las encuestas, iban a ganar, yo fui a hablar con Bergoglio, que era a ganar, y puso un obispo de Iguazú, el obispo Piña, al frente de la lista, y abajo pusimos a todos los partidos y ganamos. Entonces, tuvo una actitud muy valiente a favor de la democracia, me contó las persecuciones que sufría. Ahora, como papa, hasta ahora no lo vi. Le mandé un par de cartitas cuando estaba de embajador. ¿Va a venir a la Argentina, Ramón? No sé porque no hablé con el Papa. Con el Papa Francisco no hablé. Y veo algunas definiciones que no la entiendo bien, pero como yo me guío por lo que hablo con las personas, porque el sistema mediático es bastante perverso y peligroso, hay buenos, hay malos, no te sé decir, no te puedo definir al Papa Francisco, sí al Cardenal Bergoglio. ¿Quién es Ramón Federico Puerta? Yo soy Federico Ramón. Federico Ramón Puerta. Sí, Federico Ramón. Mis dos abuelos, uno es Federico, otro Ramón. Y su padre Ramón, ¿no? Federico. Federico también. Mi abuelo materno Ramón. Y ahí está el tema del hombre y la mujer. Entonces, mi papá me pone Federico Ramón, pero mi mamá me decía Ramón, era el papá de ella. Claro. Y mi abuelo Federico, papá de mi papá, es el que vino de España. Don Ramón Galarza, también de origen español, pero vasco. Correntino. Correntino. Sí. Así que Federico Ramón Puerta es alguien, el que está hablando acá contigo, que desde antes de ir a la escuela primaria ya hablaba de política. ¿Te gustaba? Yo estaba, en mi casa siempre se habló de política, eso ayuda mucho, porque la política no es ciencia solamente. La política es ciencia, arte y magia. Y ahí está la magia no la tiene cualquiera. Por ejemplo, Mauricio es un hombre de suerte. Cuando tomó la plata del fondo todos lo criticaron. Salvó el gobierno de él y le está por salvar este gobierno. Sí. Carlos Menem era un mago. Menem te miraba. Mucho carisma. Sí, pero era mago, viste que los magos existen, que sacan. Bueno, Menem era así. Bueno, la política es ciencia, vale mucho, por eso este tema que el mérito no existe es una barbaridad. El mérito, pero ¿cómo no? El mérito, la capacidad, la instrucción. Ahora, a eso hay que agregar el arte.
El arte es el político que habla y le convence a que está enfrente. Y después la magia que tiene algunos pocos de adivinar lo que está por hacer que está enfrente. ¿Eh? Menem no lo hubiera puesto a Kirchner, No. ni lo hubiera puesto a Rovira que yo lo puse. ¿Eh? Te Son magos, la ven venir. La última, ¿te arrepentís de algo en política? En política, arrepentirme. La verdad que De haber creado algún monstruito, algo. creo que también son etapas, porque la traición antes era condenada. Digo, antes, 20 años atrás, 30 años atrás. Hoy vos ves un traidor y dices, che, qué rápido este tipo, ¿viste cómo lo acostó a Sí, fulano? sí. No, no es rápido, es traidor. Es traidor. Roma no paga traidores. Bueno, pero ahora los traidores son bien vistos. El mensaje final, lo que quieras decir, Ramón. Gracias y un abrazo para una zona tan importante de nuestro país, que no solamente es linda, sino que es una tierra extremadamente rica que tenemos que saber aprovechar para beneficio de todos y no caer en algunas contradicciones que hoy están existiendo justamente en un lugar clave de nuestro país. Abrazo para todos y gracias por este programa. Ramón, gracias por tu tiempo. Vos querido, gracias. Gracias, Ramón Puerta. Un placer. Hasta siempre. Chao.